Hola, soy Hansel Jerico Paulino Basilio de la Dirección de Normalización y Certificación de Competencias Laborales del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. En esta capacitación abordaremos el tema procedimientos administrativos de autorización de centros de certificación de competencias laborales, con el objetivo de explicar el tema procedimental de la obtención de una autorización como centro de certificación de competencias laborales. Los materiales complementarios estarán disponibles en los enlaces de la descripción del video. Acompáñenos y aproveche al máximo este contenido. En primer lugar, para ahondar en este tema, tendríamos que reconocer, ¿no?, el concepto. ¿Qué es un centro de certificación de competencias laborales? Es en sí una persona jurídica. Esta puede ser de naturaleza pública, de naturaleza privada. Esto quiere decir que puede ser tanto una entidad pública como una empresa privada, véase asociación, cualquier otra institución constituida como persona jurídica de naturaleza privada, ¿no? Y está autorizada por el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo para desarrollar el proceso de evaluación y certificación de competencias laborales en un estándar de competencia laboral. Entre las principales funciones de un centro de certificación, vamos a encontrar que se hacen cargo estas instituciones y estas empresas de desarrollar directamente el proceso de evaluar y certificar a una persona en una competencia laboral, esto sea en situación simulada o real de trabajo. Asimismo, se encargan de asegurar el cumplimiento de lo establecido en el protocolo de evaluación y certificación de competencias laborales, de enviar la información correspondiente a los procesos al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo cuando corresponda a ello, y por último, de emitir directamente los certificados de competencia laboral, esto siempre respetando el proceso que está establecido en la normativa vigente. Previamente a reconocer cuáles son los requisitos para poder autorizar a una institución como un centro de certificación de competencias, tenemos que tener en cuenta que el concepto base del procedimiento administrativo de autorización es el estándar de competencia laboral. Hasta antes de julio del 2021, el concepto de estándar de competencia laboral no estaba tan constituido, tan sólido como lo podemos encontrar el día de hoy en el Decreto Supremo número 016-2021-TR. Previamente, y ya en realidad desde el 2010, encontrábamos regulado este concepto de una forma un poco más diversa, como es denominándolo unidad de competencia o norma de competencia. No es sino hasta julio del 2021 que se consolida este concepto para determinar qué es nuestro referente para evaluar y certificar las competencias laborales. Este estándar de competencia laboral nos va a describir los conocimientos, las habilidades y las actitudes que una persona debe ser capaz de ejecutar en un contexto laboral para nosotros inferir que se desempeña de manera correcta y por ende certificar la competencia laboral correspondiente. ¿Dónde encontramos estos estándares de competencia laborales? En la matriz de estándares de competencia laboral, la misma que se encuentra publicada en la página web del Ministerio de Trabajo. Esta matriz nos reconoce hasta más de 400 estándares de competencia laboral que se encuentran vigentes a la fecha, y nos va a identificar a los perfiles ocupacionales que engloban a los mismos, ¿no? Como en este caso se muestra en pantalla un perfil ocupacional que agrupa 3 estándares de competencia laboral distintos y estos asociados a una misma labor que es la cocina. En el apartado gris vemos los datos del perfil ocupacional y en el apartado naranja los datos propios del estándar de competencia laboral, como pueden ser su código, su descripción y su nivel de competencia. En cuanto al código y la descripción, son aquello que individualiza el estándar de competencia laboral
y el nivel de competencia es la complejidad del mismo. Estos datos nos van a servir para entender posteriormente el desarrollo del procedimiento. ¿Cómo se autoriza un centro de certificación? Nos lo va a establecer el Decreto Supremo 016-2021-TR. Este regula las normas que están relacionadas a los procedimientos administrativos de autorización, tanto para evaluadores como para los centros de certificación de competencias. Y es de aplicación para todas las personas naturales o jurídicas, estas sean privadas o públicas, a nivel nacional. La misma la van a poder encontrar publicada en la página web del Ministerio de Trabajo y van a poder acceder a él en la información, bueno, en los documentos complementarios que se comparten en esta sesión. Los requisitos para ser un centro de certificación de competencias laborales los determina el artículo 8 del Decreto Supremo previamente mencionado. Y este artículo 8 nos señala que para poder autorizarse como un centro de certificación se requiere presentar el formato número 2, anexo 2 del Decreto Supremo. Este formato es una declaración jurada bajo la cual una empresa o una institución pública va a señalar, en primer lugar, que es una persona jurídica, esta ya nuevamente, sea privada o pública, constituida. Esto quiere decir que tiene que ser una empresa, una asociación, una entidad pública con un RUC 20 habilitado. Si no cuenta con un RUC 20, como puede ocurrir, no estaríamos hablando de una persona jurídica y por ende no podríamos cumplir con este requisito. Bien, pero si somos una persona jurídica, lo que nos va a decir además el primer requisito es que debemos desarrollar actividades económicas vinculadas al estándar que queremos certificar. Si queremos certificar algún estándar relacionado a construcción, previamente desde la empresa desde la empresa o de la institución debemos haber brindado algún servicio vinculado a la construcción, directamente, por ejemplo, haber capacitado, haber formado en el tema, haber brindado el servicio, haber contratado algún servicio vinculado y haberlo orientado desde la institución. Y esto para efectos de poder señalar que se han desarrollado actividades económicas vinculadas a ese estándar que estamos solicitando. En segundo lugar, el artículo 8 nos señala que debemos cumplir con un listado de equipamiento mínimo. Y el listado de equipamiento mínimo es un listado que comprende infraestructura, equipamiento y mobiliario necesarios para desarrollar los procesos de evaluación y certificación. Estos listados se encuentran publicados en la página web del Ministerio de Trabajo y se van a diferenciar porque, como habremos visto hace unos momentos, hay estándares agrupados en perfiles ocupacionales y a su vez hay estándares de competencia laboral que trabajan de forma individual sin estar agrupados. Entonces, los listados de equipamiento mínimo para estándares agrupados los vamos a encontrar en el enlace que está a la mano derecha en esta presentación y en el caso de estándares que trabajan de forma individual en el enlace que está a la mano izquierda. Los mismos se están compartiendo en información complementaria de la sesión de esta presentación. Como último requisito, el artículo 8 señala que la persona jurídica interesada en autorizarse como centro de certificación debe contar con un evaluador o evaluadora de competencias laborales. Esto tiene que cumplirse en razón al estándar en el que están solicitando autorización. Si una empresa se autoriza en un estándar asociado a la panadería, el evaluador tiene que estar autorizado en ese estándar. ¿Y cómo se autoriza en realidad un evaluador? Nos lo determina no el artículo 8, sino el artículo 6 del Decreto Supremo previamente mencionado. Este artículo 6, de forma muy breve, lo que nos va a hacer es señalarnos que la persona natural en este caso, porque los evaluadores son personas naturales,
presentan el formato 1, anexo 1 del decreto supremo, señalando que, en primer lugar, cuentan con un mínimo de 3 años de experiencia laboral vinculada a las funciones descritas en el estándar. Si se quiere autorizar en un estándar asociado al perfil ocupacional de panadería, entonces debe haber trabajado previamente 3 años en ese rubro, ¿no? Y esta experiencia que se le requiere tiene que ser documentada. En segundo lugar, tendrá que señalar que cuenta con conocimientos de comunicación en entornos virtuales a nivel básico. Esto quiere decir que va a saber manejarse en plataformas como lo pueden ser Google Meet, Microsoft Teams, entre otros, ¿no? Y por último requisito, va a tener que señalar que ha aprobado la capacitación virtual para ser evaluador de competencias laborales. Una vez que cumpla con estos 3 requisitos, podrá esta persona natural solicitar su autorización como evaluador de competencias laborales. Y ya teniendo al evaluador de competencias autorizado, el centro de certificación también puede solicitar la autorización. Esto siempre teniendo en cuenta que estos procedimientos se desarrollan en base a declaraciones juradas, debido a que son procedimientos de aprobación automática y si bien no son excesivamente documentales, siempre están sujetos a la fiscalización posterior y supervisión del Ministerio de Trabajo. En resumen, lo que se requiere para ser un centro de certificación, los pasos a seguir que tendríamos que tener en cuenta están establecidos en esta diapositiva, que nos señala en sí una fase previa, en la cual el centro de certificación, o bueno, potencial centro, va a tener que identificar qué estándares son aquellos en los cuales busca autorizarse. Si somos una empresa que maneja el rubro de la seguridad y salud en el trabajo, determinaremos dentro de esta matriz qué estándares están relacionados a aquello en lo cual nosotros nos desempeñamos, que pueden ser los estándares asociados al perfil ocupacional de prevención de riesgos laborales o el estándar individual, ¿no? El de seguridad y salud en el trabajo. Y una vez que los tengamos identificados, el siguiente paso previo será identificar cuál de nuestros colaboradores cuenta con la experiencia necesaria para ser evaluador, que son estos 3 años de experiencia laboral mínima, ¿no? Y ya teniendo identificado a los colaboradores que pueden ser evaluadores, vamos a pasar al primer paso, que es inscribirlos en la capacitación para ser evaluadores. Y esta capacitación se brinda de manera gratuita en el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, a cargo de la Dirección de Normalización y Certificación de Competencias Laborales. Para inscribirse en esta capacitación, lo que tienen que hacer es ingresar al enlace que se les comparte en la presente diapositiva, la misma que está en la información complementaria de la presente sesión, y llenar los datos que se les requieren. Una vez inscrito en la capacitación, debido a la alta demanda de la misma, porque son bastantes los estándares autorizados y bastantes las personas que buscan acceder a la misma, vamos a esperar aproximadamente un mes a que nos llegue un correo de confirmación. Una vez que nos llegue el correo de confirmación, debemos contestar el correo y una vez hecho ello, la siguiente semana estarán iniciando la capacitación. Las capacitaciones que se brindan para los evaluadores son capacitaciones que duran 4 sesiones, son capacitaciones virtuales. Cada una de las sesiones dura aproximadamente 2 horas y media a 3 horas y tiene una nota mínima probatoria de 16. Entonces, siempre se recomienda a aquellos que buscan acceder a la capacitación que tengan muy en cuenta que no se puede faltar a las sesiones y se tiene que cumplir con todas las indicaciones que les brinde el especialista que les dicte la capacitación. Habiendo aprobado satisfactoriamente la capacitación previamente señalada, se puede ya solicitar la autorización del evaluador y este será el paso 2, ¿no? Ingresar, presentar el formato 1, anexo 1 del Decreto Supremo número 016/2021 TR.
Y una vez autorizado el evaluador, podrán autorizarse al centro de certificación cumpliendo los requisitos e ingresando el formato 2 anexo 2. Hay que tener muy en cuenta que no necesariamente para autorizar un centro de certificación se tiene que autorizar previamente evaluadores dentro del mismo. El centro de certificación lo que puede hacer también es recurrir a los evaluadores que ya están autorizados por el Ministerio de Trabajo, los cuales son visibles en el Registro Nacional de Evaluadores de Competencia Laboral, que se encuentra publicado en la página web. Esto para efectos de que puedan ir directamente al paso 3, ya no trasladar todos los pasos desde la institución, ¿no? Esto siempre en cuando la institución no quisiera autorizar directamente a sus evaluadores. Muy bien. Y ya si estuviéramos en este último paso, que es presentar la solicitud de autorización, tenemos que ubicar al formato 2 anexo 2. Este formato lo podemos encontrar en la última hoja del Decreto Supremo 016, pero en esta oportunidad también se les está facilitando un formato editable, al cual van a poder tener acceso en la información complementaria de esta sesión y en el enlace que se les comparte en esta sesión, ¿no? Este formato va a encontrar información en la cual ustedes van a tener que editar la información que está detallada en el formato, pero resaltada. La que está en letras comunes o simples no se modifica. ¿Por qué? Porque esa información responde directamente a lo que nos señala el formato establecido en la norma, ¿no? En el decreto supremo. Es muy importante cuando nosotros solicitamos una autorización para hacer un centro de certificación que tengamos en cuenta dos cosas que son las que se observan en la gran mayoría de casos. En primer lugar, el llenado del formato y en segundo lugar, el tema de las actividades económicas del centro de certificación. En primer lugar, vamos a detallar lo que corresponde al llenado. En cuanto al llenado, para una empresa, el ejemplo del correcto llenado lo podríamos ver en esta diapositiva, ¿no? Que es una empresa que detalla su denominación total, que en este caso KLM-SAC, y detalla el RUC, ¿no? El RUC completo para saber identificarlo, el domicilio también completo, determinando su distrito, su provincia y su región, desde qué fecha inició actividades, y ya en este punto determina, ¿no? ¿Cuál es el representante de la empresa? En este caso es el señor Juan Carlos. Y lo identifica, ¿no? DNI número tal. Si fuera el caso que el representante no tuviera DNI, sino un carnet de extranjería, dejamos la otra opción que nos facilita el formato, ¿no? O es DNI o es carnet de extranjería. No puede ser así un pasaporte. Tiene que ser alguno de los dos documentos previamente mencionados. Y esta facultad de representación, ya sea como gerente general o como una persona apoderada, va a figurar siempre en un poder inscrito en una partida registral. Esta partida registral también la tenemos que señalar y señalar en los registros públicos a qué registro público pertenece. Y ya una vez detallado eso, que son los datos de identificación, se tiene que señalar en qué estándares se busca la autorización, ¿no? En este caso señala, ante usted me presento y solicito, se autorice a mi representada como centro de certificación en los siguientes estándares. Y se detalla, en este caso se recomienda que se detalle por códigos. Porque como ya vimos, se identifica un estándar de competencia laboral por su código o por su descripción. Es recomendable que se recurra a los códigos porque se puede tener mayor minuciosidad al momento de verificarlos, ¿no? Las descripciones son bastante amplias y es por ello que se recomienda que se utilicen los códigos y señalarlos de esta manera, ¿no? El C0610002-1, -2, -3 y -4
si tuvieran un perfil ocupacional, asociados al perfil ocupacional tal. Y si fuera el caso que se tratara de un estándar que no está agrupado, un estándar individual, se señalaría de la manera que se ve ahora mismo en pantalla. El estándar de competencia laboral con el código SL-T001A- y señalamos el nombre del estándar, seguridad y salud en el trabajo en este caso. Ya yendo a la parte de la declaración jurada, el aspecto más documental de nuestro procedimiento lo encontramos en el primer apartado, el que refiere a las actividades económicas de la empresa o de la institución pública, ¿no? En este caso, se tendría que señalar, bueno, mi representada desarrolla actividades económicas relacionadas a, y esto se tiene que llenar dependiendo de sobre qué estándares estamos buscando la autorización. Tenemos que en ese párrafo detallar qué actividades, qué acciones ejecuta mi empresa o mi institución pública vinculado a aquellos estándares en los cuales estamos buscando la autorización. Si estamos buscando una autorización en panadería, nos tendrán que señalar qué actividades ejecutan, ¿no? De repente venden directamente el pan, elaboran el pan dentro de la institución, forman panaderos, capacitan panaderos, todo ello se tendría que señalar en ese apartado. Y esas actividades se van a desprender de documentos. Y en este caso se les recomienda que recurran a las boletas, facturas, contratos o conformidades de servicio que puedan avalar esas actividades. ¿Se puede señalar ficha RUC o se puede señalar también una minuta de constitución? Sí, pero no siempre este tipo de documentos va a avalar las actividades que nosotros declaremos, porque una ficha RUC suele consignar actividades muy amplias que no directamente no contengan lo que estamos solicitando como para la autorización. O en cuanto a la minuta de constitución, se pueden señalar actividades únicamente de forma declarativa, ¿no? Y ya señalado ese apartado, ya se puede recurrir a la última parte, ¿no? En tal sentido, desarrolla las actividades económicas vinculadas a los estándares y nuevamente detallamos los estándares sobre los cuales hemos llenado la solicitud de autorización. Si estamos solicitando autorización en 5 estándares, hay que declarar bajo juramento sobre los 5. No podemos declarar bajo juramento solo sobre 4 de ellos, o solo sobre 2, o sobre mayor cantidad de los solicitadas. Tiene que ser consecuente en razón a la primera parte, que es lo referente a la solicitud de autorización. De la misma forma, ¿no? En el apartado que corresponde al listado de equipamiento mínimo, se tiene que señalar estos estándares sobre los cuales ya se ha solicitado la autorización y ya se ha declarado bajo juramento el desarrollo de actividades económicas. Por último, se tiene que señalar si se cuenta con evaluador, evaluadores o evaluadoras de competencia laboral. El único apartado que requiere mayor medida un respaldo documental en esta fase es en el tema de las actividades económicas. Por lo tanto, es recomendable que se adjunten los documentos que van a avalar el desarrollo de las mismas, ¿no? Si vamos a señalar ficha RUC, minuta, boletas y facturas, hay que adjuntar la ficha RUC, la minuta, las boletas y las facturas. Idealmente, lo recomendable es que se recurra únicamente a las boletas, facturas, contratos y conformidades de servicio porque describen de manera directa el desarrollo de una actividad debidamente ejecutada. Eso sería en cuanto a empresas privadas. Si estuviéramos en el caso de una entidad pública, como lo puede ser una universidad pública, lo puede ser un centro público, una dirección regional, siempre en cuando ejecute alguna actividad directa, o algún instituto público, el modelo, el formato cambia. Y cambia únicamente o en mayor medida respecto a los dos primeros apartados, como lo podremos ver en este caso. En este caso es una institución
Es una institución que se denomina Dirección de Comercio y Mercado, que va a tener un RUC, ¿no? Un RUC, un domicilio. Y hasta aquí, en el tema del inicio de actividades, no va a cambiar mucho en sí. El inicio de actividades puede ser en razón a lo que se señale en la ficha RUC o en razón a lo que nos señale un documento administrativo que haya dispuesto la fecha de inicio de actividades, ¿no? Esta entidad, esta institución pública, esta entidad va a tener un representante, que en este caso va a tener un cargo como funcionario. Como es una dirección, en este caso va a ser un director general. El director general se han llamado Víctor Arnaldo en este caso. Y lo van a tener que identificar con su DNI o carnet de extranjería, pero en este caso las facultades, al no ser una empresa, ya no van a derivar de un poder inscrito, sino de alguna resolución que lo haya designado a él como un funcionario público. Entonces detallamos, ¿no? De acuerdo a las facultades de representación que se derivan de la resolución, en este caso ministerial número tal. De fecha, también la tenemos que señalar. En este caso, en lo relativo a las instituciones públicas, se les requiere que adjunten esta resolución para siempre tener al tanto de si esta persona está debidamente designada para representar a la institución pública. Continúa, ¿no? Ante usted me presento y solicito la autorización y en realidad estos apartados ya no cambian. Únicamente se les reitera que se tiene que señalar correctamente los códigos de los estándares y el perfil ocupacional si es que lo hubiera o el nombre del estándar. Lo que cambia en sí es lo relativo a las actividades económicas que desarrolla, en este caso, la institución pública, ¿no? Porque van a tener que señalar, van a tener que describir las actividades que se ejecutan en la institución, que están vinculadas a los estándares que pretenden certificar, pero estos ya no se van a desprender probablemente de facturas, boletas, contratos. Muchas veces una institución pública incluso ejecuta actividades que no necesariamente requieren de una ganancia económica de la emisión de una factura. Entonces, estas actividades muchas veces se desprenden de documentos administrativos, ¿no? Como puede ser un manual de organización y funciones, reglamento de organización y funciones, resolución de creación, entre otros. En este caso se desprende de un manual de organización y funciones aprobado por una resolución directoral de fecha tal. En este caso, lo que se tiene que hacer como institución pública es, como ya no vamos a adjuntar esas boletas, estas facturas, estos contratos, adjuntar la resolución directoral que ha aprobado este documento, en este caso el MOF, y adjuntar a su vez el apartado del MOF del cual estamos derivando que la acción ejecutada por esta institución pública está asociada al estándar sobre el cual estamos solicitando autorización. Y ya con ello estaríamos cumpliendo con el tema de acreditar el desarrollo de las actividades previas. Nuevamente, ¿no? Los estándares sobre los cuales se solicita autorización tienen que ser los mismos sobre los que se declara bajo juramento el desarrollo de actividades y los mismos sobre los que se declara el cumplimiento del listado de equipamiento mínimo. Y ya como último apartado, el tema de declarar bajo juramento que se cuentan con los evaluadores o evaluadoras de competencia laboral correspondientes. Una vez que contemos con estas solicitudes debidamente llenadas, lo que se tiene que hacer es ingresarlos por la mesa de partes virtual del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. Una vez ingresado, la Dirección de Normalización y Certificación de Competencias Laborales tiene 5 días hábiles para atender la solicitud. Adicionalmente, se tiene un plazo de 5 días hábiles distintos a este primer plazo establecido para notificar la respuesta que se haya emitido. Entonces, el plazo máximo de atención de estas solicitudes de autorización es de 10 días hábiles
siempre recordando que son contados a partir del día siguiente de la presentación. Es decir, si lo ingresamos el día de hoy, mañana, a partir del día siguiente, hábil, tiene que ser un día hábil, empezamos a contar 10 días hábiles para establecer el plazo máximo de atención. Una vez atendida la solicitud, se le puede notificar una observación, que es, en ese caso, lo que correspondería sería que absuelva la observación en el plazo establecido en el auto directorial que se le haya notificado, o también se le puede notificar lo que es el auto directorial otorgando la autorización con la constancia de autorización correspondiente, ¿no? Y la constancia de autorización en este caso es un título habilitante otorgado por el Ministerio de Trabajo a aquellas personas jurídicas que cumplan con los requisitos para ser centro, y esto para efectos de que ejecuten, ¿no? Ejecuten, desarrollen los procesos de evaluación y certificación de competencias laborales. Esta constancia se otorga con vigencia indeterminada, es decir, no tiene un plazo de vigencia establecido, no es necesario renovarlo y tiene un alcance nacional. Entonces, yo como centro de certificación que se autoriza en Lima, puedo desarrollar la actividad en cualquier parte del territorio peruano. De la misma manera, un centro de certificación que se haya autorizado en Pasco, en Tarapoto, en Chiclayo, puede desarrollar la actividad ya sea en situación real o en situación simulada de trabajo en cualquier parte del territorio peruano. Todas las autorizaciones emitidas por la Dirección de Normalización y Certificación de Competencias Laborales a nivel nacional figuran en el Registro Nacional de Centros de Certificación de Competencias Laborales. Este registro nacional se publica en la plataforma del Ministerio de Trabajo y se actualiza de forma mensual, ingresando a este enlace, en este caso, el mismo que se comparte en la información complementaria, en el apartado de listado actualizado de centros de certificación de competencias laborales. Ya como último dato, en cuanto a lo que implica ser un centro de certificación, se les comenta, se comparte un certificado de competencia laboral a la fecha, ¿no? ¿Cómo se emite un certificado de competencia laboral? En realidad es un formato que, al igual que todos nuestros procesos, es un formato plenamente pautado. Todos los procesos de la evaluación y certificación cuentan con formatos preestablecidos, los mismos que se encuentran en el protocolo de evaluación y certificación de competencias laborales, y asimismo como los instrumentos de evaluación, ¿no? Que son los exámenes, que es la prueba de conocimiento y la prueba de desempeño. Todo ello ya lo ha elaborado el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. En este caso visualizamos un certificado de competencias laborales que cuenta con el logo del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, cuenta con el logo de certificación de competencias laborales y, de acuerdo a formato, entre estos dos logos se ubica lo que es el logo del centro de certificación que emite este documento válidamente. De la misma manera que para los evaluadores y los centros de certificación, todo certificado de competencia laboral debidamente emitido es registrado en el Registro Nacional de Personas Evaluadas por parte de la Dirección de Normalización y Certificación de Competencias, y el mismo se publica también en la plataforma del Ministerio de Trabajo. Muy bien, llegamos al final de esta capacitación. Muchas gracias por su atención. Recuerde que puede descargar los materiales de apoyo en los enlaces que se encuentran en la descripción del video. Para consultas, escríbanos al correo institucional que se les comparte en la información complementaria de esta sesión. Y bueno, si esta sesión les resultó útil, no olvide suscribirse al canal YouTube Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo para más capacitaciones. Hasta pronto.